Es imposible que no haya pruebas. Yo te quiero decir que este año que viene, a pesar de las pruebas que tengas que enfrentar, de los problemas que llegues a tener, deseamos, ya me estoy escuchando así hablar como López Obrador, deseamos, hermano, que sigas adelante, que el Señor te prospere y que tengas las fuerzas para continuar, que a pesar de todo lo que tengas que vivir, sepas que de antemano el Señor está contigo. Imposible es que no haya problemas. Si tú quieres desearle a alguien, decirle, oye, yo deseo que tú no tengas problemas, lo estás engañando, hermano. Todos vamos a tener problemas, no sabemos de qué tipo, pero en verdad que el Señor te ayude a salir adelante de todo a lo que nos tengamos que enfrentar, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Abrimos nuestras Biblias en el Salmo 91 y esperamos que cada día tú te estés abrigando con la cobija del Señor, tú traigas su protección, que tú traigas su cobertura. Que te propongas estos 365 días del año, nunca salir de tu casa sin orar. Y si tienes la posibilidad de haber leído algo, pero por lo menos que no salgas de tu casa sin haber orado, ¿sí? Que comiences tu día en el Señor, para que te vaya bien en todo lo que hagas, y a pesar de los problemas a los que te tengas que enfrentar, siempre tengas su respaldo. ¿Alguien quiere decir, yo quiero orar todos los días? Eso. Salmos 91. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adagar es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás las recompensas de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, y yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Entonces, habita diariamente al abrigo del Señor. Bueno, pasan los niños y te recuerdo que el día de hoy hay cena del Señor para quienes estén considerando tomarla, y los niños pasan a recibir su enseñanza, y así también invitamos a nuestro hermano Andrés, que trae la palabra a compartir el día de hoy.
Buenos días, perdón por el retraso. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Señor bendito, gracias te damos por el tiempo que tú tienes para nosotros. Gracias por que está próximo a terminar un año más de vida que nos das, de enseñanza, de instrucción, de paz, de paciencia, de salud, de tantas cosas que tú nos has bendecido, Señor. Gracias, ponemos en tus manos esta enseñanza, esta última enseñanza del año, para que seas tú el que hable a los corazones, a las mentes, a los espíritus de cada uno de los que estamos aquí reunidos, así como en cada parte de este planeta que tú has dispuesto que tu palabra se comparta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 1. La verdad es grato escuchar testimonios de cómo Dios obra en la vida de cada uno de los que le buscan y de cómo Él responde en sus diferentes maneras, ¿verdad? Santiago capítulo 1, versículo 1 al 5. Esta enseñanza yo creo que es muy de acuerdo a lo que se ha compartido antes y a los testimonios que hemos escuchado. Dice así, primera Santiago 1, del 1 al 5. Quiero aclarar, Santiago se dice según la historia, Santiago era hermano de Jesús y seguramente el primer obispo de Jerusalén. Como saben, Jesús no pudo compartirles adecuadamente a sus hermanos en la carne estoy hablando, sino que muchos de ellos hasta tiempo después de que Él fue martirizado y resucitó fue que lo aceptaron como Mesías, ¿verdad? Su propia carne, su propia familia. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Quiero empezar compartiéndoles una historia acerca de uno de los grandes conquistadores que ha habido en este mundo. Ha habido grandes conquistadores en todas las épocas, pero este en particular resalta por una declaración que hizo. Su nombre, Napoleón. Se le critica porque era de baja estatura, sin embargo es uno de los grandes artífices de las conquistas durante su época y un gran estratega militar. Conquistó grandes países, reinos a lo largo de toda Europa, parte de Asia y parte del norte de África. Y por eso es que se le conoce, por ser un gran conquistador y estratega. Sin embargo, está reconocido que una de sus declaraciones fue decir que una de las personas que más admiraba era Jesucristo. ¿Por qué lo admiraba? Porque si bien él como gran militar y estratega había tenido que rendir reinos y países y grandes ejércitos a través de guerras, de pelear guerras y vencer a sus enemigos, y solamente había sido esa la única forma de que fuera él reconocido como tal,
como un gran estratega, un gran militar. Él quería saber por qué Jesucristo, cómo Jesucristo había logrado atraer y vencer y convencer a tanta gente, no a través de la guerra, no a través de matar, sino convenciendo solamente a través del amor. Porque eso es la forma en que Jesucristo ha convencido a lo largo de 2000 años de historia a miles, a cientos, a millones de gentes que se han acercado a Él para invitarlo a que entre a su corazón como su Señor y Salvador. No como una religión, no como una doctrina, no entrar a un edificio, sino a una persona como tal. Y Napoleón lo reconocía como tal, como una de las personas que más victorias había tenido sin derramar ni una gota de sangre, sino solamente a través del amor. Y eso, para que lo haya dicho uno de los grandes estrategas militares de la historia, realmente vale la pena entenderlo y comprenderlo. Y vemos aquí en Santiago que nos hace el recordatorio. En el versículo 2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Para aquellos que no pudieron llegar temprano, y en los agradecimientos, varios de nuestros hermanos dieron gracias por diversas situaciones que les acontecieron a lo largo del año. Enfermedades, falta de trabajo, salud, problemas familiares, milagros que se vieron en sus vidas, en sus negocios fueron restaurados, en sus familias, en su salud. Pero Dios está haciendo milagros en este tiempo, y es su forma de que Él actúa, pero es la forma en la que Él también quiere probar y convencer a aquellos que aún no le conocen. Es importante que nosotros como cristianos, cuando venimos por primera vez, una de las preguntas que comúnmente nos hacemos: ¿por qué ahora que soy cristiano parece que me va peor? Si antes no estábamos enfermos y podíamos hacer cientos de cosas para poderlo estar, ahora que ya no lo hacemos y somos cristianos, parece que la enfermedad nos aqueja, nos llega. De repente, si teníamos un buen trabajo, viene algún chisme, alguna intriga dentro de nuestro trabajo y perdemos el trabajo. Cuando somos cristianos y creemos en un Señor que nos ayuda y nos prospera y nos guía, o si estamos en buena salud, nos enfermamos, o si tenemos alguna situación entre familias, se acrecentan. Pero parece que el ser cristiano, en lugar de que se acaben todos los problemas, nos vienen más. Y ya Santiago veía estas cosas. Por eso es que él dice que aunque estemos en diversas pruebas, estemos realmente gozosos en ellas. ¿Pero por qué lo dice? Podemos llegar a dos conclusiones. Hay dos tipos de pruebas: las pruebas que vienen de parte de Dios, que se pueden decir que son como tales pruebas para ver cómo estamos delante de Él, cómo realmente tratamos y lidiamos con esas situaciones cuando tenemos conocimiento de Dios. Y otras pueden ser de parte del diablo, del enemigo, que son tentaciones que nos pone para caer tarde o temprano por una situación u otra. Por eso es que Santiago dice: si tienes pruebas, si tienes algún problema, alguna situación, pues sí, a lo mejor nuestra carne se va a doler, se va a lastimar, se va a sentir, pero dice: ten gozo, gózate en ellas. ¿Por qué Santiago decía gózate en ellas? Vamos a ir viendo poco a poco esto.
Pero Dios realmente tiene planes preparados para cada uno de nosotros. Debemos de recordar que nuestra vida aquí es una vida temporal, porque a final de cuentas esperamos que más allá de esta vida va a haber una vida mejor, y Dios nos está preparando para esa vida mejor, para estar en su reino en el momento que Él así nos llame a cuentas. Quiero usar dos ilustraciones para que puedan entender esta situación. Ciertamente nosotros somos imperfectos, tenemos muchas cosas que no son dignas delante de Dios, y Dios nos está preparando poco a poco para llegar a ser las personas adecuadas, espiritual, mentalmente y aún físicamente, para ser gratos de estar delante de su presencia de Él en el momento que Él así lo disponga. Veamos su primer ejemplo. Uno de los metales más preciosos en el mundo es el oro, pero el oro es escaso, es muy escaso, pero aún así se consigue. Pero para poder obtener el oro necesita las personas o las empresas que se dedican a esto extraerlo y quitarle todas las impurezas para que podamos tener el oro como tal, como lo conocemos, en ese aspecto amarillento, grato, muy, muy bonito. Pero necesitamos quitarle toda esa impureza que tiene. Nosotros como técnicos le llamamos escoria. Entonces imaginemos que tenemos una roca que tiene cierta cantidad de oro. Necesitamos quitarle todo eso para que tengamos puro oro y poder hacerlo algo valioso. El oro es valioso porque tiene propiedades físicas y químicas y eléctricas únicas. Por eso es que es tan valioso, aparte de su escasez. Nosotros también somos como el oro. Somos algo precioso para el Señor, hermoso, pero ahora sí que estamos llenos de escoria, llenos de suciedad, de cosas malas que Dios tiene que quitarnos poco a poco. Y la forma de quitarnos toda esa suciedad, todas esas impurezas, es a través de las pruebas que nosotros sufrimos a lo largo de nuestra vida, ya sea enfermedad, falta de trabajo, tantas cosas que se nos presentan, que eso nos permite acercarnos a Dios y tener una comunión con Él, que nos permite ir purificándonos, limpiándonos, para que en el momento que nos llame a su presencia podamos ser dignos de estar delante de Él, porque si no, no lo podríamos hacer. La otra ilustración son los diamantes. Yo creo que alguno ha visto a lo mejor un diamante, si no en un anillo, en alguna joyería o en alguna revista o algo así, pero es de las piedras más hermosas que hay sobre la tierra. Sin embargo, si saben, el diamante realmente es puro carbón, es un mineral que viene en la tabla periódica y es carbón. Si tú tienes un carbón de ese orgánico, es diferente el orgánico al mineral, pero el carbón es esa piedra negra que se utiliza a veces para prender fuego. Es puro carbón y por sí mismo es una piedra negra, no tiene valor más que para prender fuego. Pero si esa piedra hecha de puro carbón la someten a altas presiones, y estamos hablando de muchos kilómetros de profundidad, estamos hablando de 150, 180 kilómetros de profundidad, que es donde se forman los diamantes, y a una temperatura mayor a 1000 grados centígrados, ese carbón mineral de color negro que no sirve más que para encender fuego y rayar, se vuelve una piedra blanca, cristalina, y es la más dura que hay sobre la tierra, que tiene una dureza 10. Pero una piedra como tal vez si tú la ves no tiene mayor chiste, no tiene mayor sentido. Pero si esa piedra la empiezan a cortar los joyeros y la empiezan a tallar y hacerle sus diferentes facetas o sus diferentes caras, vas a tener una joya que puede estar en una corona,
que puede estar en un anillo. Y así somos nosotros también. Somos esa piedra en bruto que no ha sido sometida a presión, que no ha sido sometida a temperaturas altas para alcanzar realmente su valor, su pureza, su brillantez. Dios tiene que quitar todo eso que es malo delante de nosotros, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, para que podamos ser algo valioso, algo hermoso, tallado, que pueda ser digno de un rey, de un señor de señores y un rey de reyes. Porque es la única manera en la que podemos entrar delante de su presencia, siendo limpios, siendo aceptos, siendo gratos delante de Él. Así que aunque ahorita estemos en bruto y suene medio feo, Dios está tratando con nosotros a través de las pruebas. ¿Tienes una enfermedad? Dios te la puso por una razón y un propósito, para que confíes en Él. Puede ser la enfermedad más insignificante o la más grande. Puedes estar en tu casa sufriendo la enfermedad, o puedes estar en un hospital, pero Dios está tratando contigo a través de esas pruebas y está tallándote, está puliéndote, está quitándote esa suciedad para que tú te vuelvas precioso, para que seas hermoso, para que seas digno de estar de la presencia del Rey. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso el mundo no entiende. Cuando somos cristianos, cuando estábamos sin Cristo y nos venían problemas, pues no te importaba si eran buenos o malos, tú los ibas solventando y solucionando. Y cuando eres cristiano, a veces dudamos de estos problemas porque decimos, bueno, es que yo pensé que Dios me iba a quitar esto, que ya no iba a tener problemas con esta situación o con aquella. Y sin embargo parecen que se acrecentan, que aumentan más. Pero es porque Dios quiere tratar con nosotros y probarnos y mejorarnos para ser dignos de estar delante de su presencia. A final de cuentas, las enfermedades que tengamos aquí, cuando estemos en su presencia, van a desaparecer, porque vamos a ser criaturas nuevas, seres nuevos. Amén. ¿Qué quieren ser? ¿Oro? ¿Quieren ser diamantes? Lo importante es estar preparados, porque vamos a saber que eso va a llevar un proceso de purificación, de limpieza, de preparación para que seamos dignos de estar delante de su presencia. Esas son las pruebas que Dios nos pone. Pero también hay pruebas que nos pone el diablo y que Dios permite para saber si realmente somos dignos de Él. Y estas se llaman tentaciones. Pueden ser tentaciones en el trabajo, en la escuela, en la familia. Hay muchas maneras en que Dios pone, más bien en que el diablo pone delante de nosotros cierto tipo de pruebas para que nosotros caigamos y reneguemos de lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cuántos de nosotros, después de haber conocido al Señor y de que nos está yendo mal, a veces decimos, es que ya no quiero saber nada de Dios porque no entiendo por qué me vienen todos estos problemas cuando debía de haber sido todo lo opuesto? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué volví a caer en los vicios? ¿Por qué tengo problemas de este tipo? Y nos decepcionamos. Pero Dios permite todo esto, así como se lo permitió con Job, que tuvo que padecer mucho para que Dios tratara con él y él al final de cuentas fuera digno de estar en su presencia. Por eso nosotros tenemos que enfrentar las dos tipos de pruebas. Lo importante es discernir si son de Dios o si son del enemigo. Por ejemplo, si yo antes de conocer al Señor me gustaba tomar mucho, o me drogaba,
o tenía ciertos vicios. Y una vez que reconozco al Señor como mi Salvador y decido empezar a quitar todas esas cosas, Dios va a ir limpiando todas esas cosas indignas de Dios poco a poco. Pero si en una de esas llegan mis amigos pasados que siguen tomando, siguen bebiendo y me invitan a una reunión con ellos y yo todavía no estoy firme y bien preparado, lo más probable es que vaya a caer. Por eso Dios nos pide que nos alejemos de ciertas situaciones, ciertos amigos, cierto tipo de personas o de situaciones, para no caer en ese tipo de tentaciones cuando aún yo no estoy fuerte, cuando aún no he superado todo ese tipo de situaciones, para no caer una vez que conozco al Señor. Por eso si antes te dedicabas a tomar y todavía no lo superas y te reúnes con alguien que toma, es muy probable que caigas otra vez. O si estás en adicción y te vuelves a reunir con alguien o alguien te ofrece, seguramente vas a caer. Por eso Dios a veces nos pide juntarse con la gente que ya no tiene los vicios y que tiene las mismas creencias y vida que quieres llevar en la vida cristiana, para evitar ese tipo de tentaciones. O bien, ahorita que está tanto de moda el WhatsApp, yo no sé cuántos amigos tienes, pero a mí de repente tengo amigos que me mandan o una imagen o un video que no es apropiado. Y sobre todo en los hombres, que se acostumbra a mandar imágenes ahí de mujeres en ciertas situaciones que no son adecuadas. Entonces, ¿qué haces? ¿Las ves? ¿Las borras? ¿O las compartes? Y a veces ese tipo de situaciones, tú como cristiano, tú dirías, bueno, es que no hay duda que las tengo que borrar. Pero a veces nos enfrentamos a ese tipo de situaciones y simplemente le damos un clic y empieza la aparición de esas cosas. Lo mismo cuando entramos al internet. El internet, por ciertas publicidades, tarde que temprano te van llevando a ciertas páginas, ciertas áreas, y si tú le sigues dando clic, al rato vas a ver cosas inapropiadas que no deberían de ser. ¿Todo por qué? Porque tienes curiosidad, porque no dices no a las cosas, porque Dios es bien claro, dice, no, vas a ser tentado por eso. Dice primera de Pedro 4:12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y dice en 1 de Pedro 4:16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique por ello a Dios. Todo este tipo de pruebas tienen una finalidad, como les comento, que Dios nos tiene que ir preparando poco a poco para algo que Él quiere enseñarnos, o en algún momento que Él nos tenga dispuesta alguna tarea, alguna capacitación, algún ministerio, porque Dios quiere que seamos partícipes de su gloria. Dios quiere que compartamos lo que ha transformado en nuestras vidas, lo que nos ha cambiado a todos aquellos que no le conocen. Por eso es que Dios nos pide que aguantemos a veces las pruebas, que seamos gozosos y que también entendamos que muchas de esas pruebas vienen porque aún todavía no somos totalmente limpios ni estamos totalmente purificados, porque sigue habiendo áreas en nuestra vida que no le hemos entregado y que debemos de entregárselas para que Él siga trabajando en nosotros y nos quite esa suciedad, esa escoria, nos quite esas todavía áreas que no son gratas delante de Él.
Pero ¿cómo debemos de liberar todas estas cosas? ¿Cómo enfrentar la tentación? Simplemente estando siempre haciendo la voluntad de Dios. Todo este tipo de pruebas que nosotros vivimos a lo largo de este año son como un examen que presenta un joven. Ustedes que todavía van, algunos de ustedes que todavía van a la escuela, sabrán que tienen que presentar exámenes tal vez cada mes, cada bimestre, pero al final del año hay un examen final que tienen que presentar. Y si ese examen, aunque hayan llevado buenas calificaciones, no lo pasan, probablemente no aprueben el curso. Pero también hay otra cosa importante, que si no has estudiado a lo largo de todo el año y quieres aprenderte en unas cuantas semanas lo de todo el año, a veces si no tienes buena capacidad de memoria, te va a ser muy complicado. Y a veces Dios nos pone ese tipo de pruebas como un examen que tenemos que ir pasando poco a poco, semana tras semana, mes tras mes, prueba tras prueba. Dios nos va capacitando para que podamos pasar ese examen final. ¿Cuándo va a ser nuestro examen final? Cuando Dios nos llame a su presencia. Puede ser antes, puede ser después, pero eso no lo sabemos porque el tiempo no lo tenemos contado. Lo que sí es muy importante es que poco a poco nos vayamos capacitando y nos vayamos preparando para ir pasando esos exámenes. Que no sea como aquel profesor al que le va a reclamar su alumno porque después de que presenta su examen y ve los resultados, el alumno va y le reclama a su profesor que no entendía por qué había sacado malas calificaciones. Y el profesor le dice: es que yo tampoco entiendo por qué ha sacado esas bajas calificaciones, pero es lo más bajo que tenía que darte. Y esto para hacer referencia a que era tan mal estudiante que simplemente no había una calificación más baja que le pudiera poner. Y así a veces nosotros somos. Queremos que Dios nos pase, que nos ponga una palomita en nuestro examen, en nuestra prueba, en esa tentación que teníamos, cuando a lo mejor no lo merecíamos. No merecíamos pasar porque no supimos pasar esa prueba. Pero Dios quiere capacitarnos para que podamos pasarlas. Pero a veces nosotros no nos dejamos capacitar. Porque vemos la prueba, vemos la tentación y lo primero que decimos: Señor, pero ¿por qué si yo soy un buen trabajador, por qué me despidieron? Y eso me pasó a mí. Al principio de año les puedo decir que estuve casi cerca de 8 meses sin trabajo. Y Dios me puso a prueba. Y sin duda hubo momentos en que yo le decía a Dios: pero oye, la persona que se quedó en mi lugar en otra empresa era una gente menos capaz que yo, menos preparada. Yo era más apto, más capaz y además soy hijo tuyo. ¿Por qué él sí y yo no? Sin embargo, Dios tiene planes muy diferentes. Y el trabajo al que estoy aquí, aunque no es, tiene sus cosas y a lo mejor no es mejor que el anterior, gano menos, tengo otras problemáticas, pero Dios me tiene ahí con un fin y un propósito. Y es agradable que tu jefe llegue y te diga: ¿sabes qué, Andrés? Estoy satisfecho con tu trabajo, veo que eres una persona capaz, que estás preparado y que estás haciendo esto, pero además que le estás dando gloria a Dios por tu trabajo, porque Él te puso ahí para un fin y para un propósito. Estar sin trabajo y tener que mantener una familia es difícil. Sin embargo, ahora lo tengo y puedo dar gracias a Dios por ello. Así como podemos darle gracias porque estuviste enfermo y has salido adelante, o si sigues enfermo, darle gracias porque Dios tiene un plan y un propósito para ello. Y si no tienes trabajo aún, lo vas a tener porque Dios tiene un plan para ti, porque sabe qué necesitas, pero necesitamos clamar a Él.
siendo humildes, sencillos, postrándonos delante de su presencia y reconociéndolo en todos nuestros caminos, no solamente en las buenas y en las malas, sino sobre todo en las malas, porque es ahí donde se ve realmente de qué estamos hechos. Si estamos hechos de oro o de algún metal que no tiene valor y que simplemente Dios nos va a desechar tarde o temprano, o si somos esa piedra preciosa que Dios sigue puliendo, que Dios sigue tallando, o somos una piedra cualquiera sin valor que simplemente Dios no va a voltear a ver porque no encuentra nada en ella. ¿Qué eres tú para Dios? Una piedra cualquiera, una piedra preciosa que está siendo preparada, que está siendo tallada, que está sometida a presión, que está sometida a temperaturas para alcanzar esa belleza interna que tiene y que pueda ser entonces sí reconocido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces las tentaciones nosotros las provocamos. Si recordamos la historia de David en el libro de Samuel, en 2 de Samuel, capítulo 11, si recordamos, David estaba en época de guerra y por norma los reyes tenían que salir a comandar a sus ejércitos. Tenían que salir a pelear la batalla. ¿Y qué fue lo que hizo David? No, pues hoy me quedo en el palacio, tranquilo, ahí mando a mis capitanes, a mis generales, mando a mis ejércitos que no necesitan de mí, que ellos vayan y peleen la batalla, y yo me quedo aquí atendiendo cosas del palacio, cuando debía de haber salido a la guerra. ¿Y qué pasó? De repente, caminando en el palacio y viendo afuera del palacio a otra casa, vio a una mujer hermosa. Se le dijo, tiene que ser mía. ¿Por qué si él tenía mujeres? Tenía sus varias esposas, en aquel tiempo se acostumbraba así, tenía todas las riquezas, tenía todo. ¿Por ser rey tenía derecho a hacer eso? Claro que no. Y empezó a elucubrar en su mente cómo hacer que ella viniera y empezar a hacer lo que tenía que hacer. La mandó traer con sus capitanes, que la llevaran al palacio. Se acostó con ella, tuvo un hijo, y después dijo, ¿y ahora que tengo el hijo, cómo le voy a hacer? Que va a tener un hijo, no quiero que su esposo se entere, porque va a decir, ¿cómo si yo estaba peleando la batalla, cómo es que él tiene un hijo? Y empieza a ver cómo salirse del problema en el que se había metido, y le inventa ahí a su esposo de Betsabé que vaya y que se acueste con ella, y él dice, no, es que porque yo tengo que ir a pelear la batalla, porque yo estoy con lo que Dios quiere, y empieza a meterse en una serie de broncas. Un pecado lleva a otro y a otro y a otro, por no haber obedecido a Dios, por no haber salido a la batalla y pelear la batalla que Dios pidiera que fuera él con el ejército a pelearla. Y así nosotros a veces somos con Dios. Vemos la tentación, no, en lugar de alejarnos de ella, la vamos siguiendo paso a pasito, y un pasito nos lleva a otro, y uno a otro, y así un pecado nos lleva a otro, y al rato no sabemos cómo salirnos de ahí. Y cuando Dios nos saca, no es fácil, es doloroso. Nos puede causar muchas heridas, puede lastimar a mucha gente, si no es que incluso te puede quitar la vida, por no haber sido obediente delante de Dios. Y Dios es bien claro a veces con sus cosas. Veamos lo que dice Santiago 1, capítulo 1,
versículo 13 y 14. Los voy a dejar que los busquen, ahora sí me interesa que lo lean. Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Amén. Dice así Santiago, capítulo 1, versículo 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia o deseos carnales o pecado o cosas que hay dentro de nosotros es atraído y seducido. Repito, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Si Dios habita en nosotros y somos templo del Espíritu Santo, ¿cómo puede entrar el mal en nosotros? Ni Él tienta a nadie, porque Él no pone tentaciones, las pone el diablo. Él pone pruebas, sino que de cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseos pecaminosos que hay dentro de uno lo invitan a que caiga en pecado. Es atraído y seducido. Y eso es lo que pasó con David. Fue seducido por sus propios deseos carnales, por su propio deseo de pecar. Él no tenía necesidad de una mujer más, porque ya tenía poder, tenía todo, y por el simple hecho de ser un rey, él pensó que podía hacer lo que él quería y no hacer la voluntad de Dios. Y es lo mismo con nosotros. A veces caemos en tentación porque dentro de nosotros hay un deseo interno todavía al que no hemos renunciado, por seguir tomando, por seguir drogándonos, por seguir teniendo alguna vicio, por seguir maldiciendo, por seguir mintiendo, por engañar, por robar. Eso es porque aún no nos hemos despojado de todo eso, y Dios lo que quiere es que se lo entreguemos todo, esas cosas que aún todavía nos quitan la posibilidad de ser algo hermoso y precioso para Dios. Dice 1 Corintios 10:13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es bien claro, no te va a dejar caer en pecado, pero siempre y cuando tú desees no caer en pecado, porque Él te va a dar la solución, te va a dar la salida, te va a dar la opción para que tú no peques, para que tú puedas salir de la prueba, siempre y cuando tú tengas la disposición en tu corazón para escucharle y para estar atento y hacer su voluntad. La pregunta es si queremos hacerlo, porque a veces no queremos hacerlo y queremos seguir en nuestra vida la mitad con Dios y la mitad sin Dios, en lugar de que sea una vida completa con Dios. Por eso, hermanos, bueno, gracias a Dios porque vamos a comprarle una nueva, ¿no?
La pregunta es, con todas las pruebas y tentaciones que has tenido a lo largo de todo este año, yo quiero preguntarte, ¿has pasado la prueba o no? Dios lo que quiere es que reflexionamos en este fin de año y que valoremos todos los problemas que sufrimos, las enfermedades, la falta de trabajo, las tentaciones que hemos afrontado, para que recapacitemos y el próximo año podamos enfrentarlas realmente de la manera que no lo hicimos este año, el próximo año, con la ayuda y el apoyo del Señor. Pero requerimos arrepentirnos y desear hacerlo de todo corazón. Poner en nuestro corazón realmente el deseo de hacer su voluntad y de poder caminar con Él en todo momento y en todo tiempo en una comunión plena con Él, a través de la oración, de la lectura de la palabra, pero siendo realmente totalmente sinceros de qué queremos ser para Él. ¿Queremos ser una piedra cualquiera o queremos ser una piedra que esté totalmente limpia, tallada, purificada, que seamos dignos de estar delante de su presencia y ser puestos en su corona, ser puestos en alguna parte donde Él así lo decida? ¿Qué quieres ser? Esa es mi pregunta para ti, y eso es lo que Dios quiere preguntarte a ti el día de hoy. ¿Quieres ser una piedra cualquiera o quieres ser una piedra preciosa, tallada para la gloria y para la honra de Dios? Pongámonos de pie y démosle gracias antes de que se sigan enojando con nosotros y nos rompan todas las lonas. Hermano, haz una reflexión de fin de año. ¿Cómo fue tu año? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Fue a medias? ¿Tuviste enfermedad? ¿Tuviste trabajo? ¿Tuviste alegría? ¿Tuviste sustento? ¿Tuviste casa? ¿Tuviste alimentos? Porque quiero que recuerdes que aunque nosotros estamos aquí reunidos, hay gente todavía afuera que no conoce de Dios, que seguramente son familiares de nosotros o no son familiares, son vecinos, compañeros de trabajo, amigos, vecinos, pero aún requieren conocer, y la única forma de que conozcan es a través de que nosotros resplandezcamos en medio de la oscuridad. En estos tiempos de oscuridad, en estos tiempos de que tenemos reuniones familiares, seamos luz en medio de la oscuridad. Reflejemos realmente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si tenemos problemas, gracias a Dios por ellos, porque Dios va a dar la solución tarde que temprano. Si tenemos enfermedad, Dios va a traer la salud en su momento. Si nos falta trabajo, si nos falta casa, si nos falta alimento, Dios va a dar la respuesta tarde que temprano. Amén. Señor, he aquí venimos delante de ti este último domingo del año. Sabemos que aún falta un día para que acabe, pero queremos darte gracias por la enfermedad, gracias por el trabajo y por el no trabajo, gracias por la salud, gracias por la casa, por los alimentos, por la familia, por los seres queridos, por las tribulaciones, por los problemas, por la tentación que tú has puesto, porque todo ello es para que tú sigas tratando con nosotros, limpiándonos, purificándonos, haciéndonos más dignos de estar delante de tu presencia. Queremos que quites toda esa escoria, toda esa materia inútil, para que seamos esa piedra preciosa que tú quieres ver en cada uno de nosotros y que podamos resplandecer en medio de la oscuridad en los tiempos difíciles que estamos viviendo, Padre. Gracias por cada familia aquí representada, por cada padre de familia, por cada madre de familia, por cada hijo e hija, por cada abuelo y abuela, Señor, por cada hermano y hermana. Gracias porque si no están aquí, tú los vas a traer y la bendición va a llegar a ellos a través de nosotros.
que este fin de año podamos dar testimonio en la reunión familiar que tengamos con ellos, para que ellos puedan ver tu luz, que puedan ver tu salvación y que tú eres el único Rey de reyes y Señor de señores. Te damos la gloria y la honra a ti, y gracias, Señor, por este año que tú nos has dado, con las cosas buenas y las cosas malas, porque aún en las malas nosotros te damos la gloria y la honra, porque sabemos que nos van a hacer para bien, Padre. Gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Démosle un aplauso, por favor, al Señor.